Estamos hoy siguiendo de cerca, igual que todo mundo, y tú desde luego, lo que ocurre con Altos Hornos de México, lo que ocurre con Lozoya, lo que ocurre con esta investigación que se abre, que nos habla de un capítulo, de uno de varios, en este caso la compra de agronitrogenados, Fertinal y todo esto que es adquirir con dinero público lo que es chatarra, causando un daño patrimonial gigante a una institución como Petróleos Mexicanos. Esto rompiendo todas las proporciones, Carmen, ¿eh? A ver. Porque nos conocíamos, oye, yo pido una comisión de 5 o de 10% por una obra, pero a ver, Mancera Hermanos hizo una evaluación de agronitrogenados de $19.5 millones. Uh-huh. Y la compran en 275. O sea, de $19.5 millones, ¿eso es lo que valía? Eso es la evaluación. Según Mancera Hermanos. Sí. $19 millones y la vendieron en 19.5, no le rebajes. Bueno, casi 20 si quieres subirle. Casi $20 millones valía, según Mancera y Hermanos, y la vendieron en 275. Y tú dices, se pasaron. Y le tuvieron que meter 600 millones para arreglarla y no tiene gas. A ver. No tiene la materia prima. Yo me la aprendí de que las plantas necesitan la materia prima para funcionar. Uh-huh. Era una compra criminal para Pemex. Por supuesto que criminal. Tú dices. Por supuesto. Tú dices, se pasaron de la raya y dijiste algo hace un momento de pasadita y lo retomo. Dijiste, bueno, podría, entre comillas, en la lógica de la corrupción, haberse, entre comillas, muy entre comillas, admitido una comisión del 5%. En la lógica. No, admitido nada. A ver. Digamos, lo que conocemos históricamente. No admitido, sí. Lo que hubiera sido en la lógica de la corrupción histórica, ¿no? Exacto. Un 5% que es corrupción, pero 5%. Sí, aquí se pasaron de la raya. 1,300%. ¿Y eso, Francisco Labastida, crees que se queda en el circuito del señor Lozoya o hay que ir para arriba? Hay que llegar hasta donde sea necesario. El Consejo de Administración, los secretarios de Estado que forman parte del Consejo. El Consejo de Administración ni siquiera lo autorizó. Lo pasaron por conducto de una filial. Pemex tiene varias filiales. Pemex Petróleo Internacional, la que se encarga de comprar y de vender. Y fue la PMI y fue la que hizo la operación. Que yo sé que algunos de los miembros del Consejo opinaron en el Consejo de forma absolutamente contraria. No les hicieron caso que les dieron la vuelta. Obviamente, porque ahí está la compra-venta ya hecha. Exactamente. Tú que has vivido todo lo que has vivido, incluyendo la posibilidad de ser presidente de México, tendrás una opinión del momento histórico cuando tenemos un cambio político como el que ha encabezado López Obrador, que está planteando como tema central el combate a la corrupción de aquí para adelante, histórica de México. Tú que has vivido todo lo que has vivido, incluyendo la posibilidad de ser presidente de México, tendrás una opinión del momento histórico cuando tenemos un cambio político como el que ha encabezado López Obrador, que está planteando como tema central el combate a la corrupción de aquí para adelante. Pero dice, yo soy partidario de no remover los asuntos del pasado e incluso utiliza la frase de punto final. Tiene que meter a la cárcel a todos los que hayan violado la ley. Empezando por el que quieras. Peña. Por el que quieras. Si no hay excepciones. Es así de sencillo. Uh-huh. No hay excepciones. No debe haber excepciones. ¿Tú crees que López Obrador nos engaña con la verdad cuando dice yo pienso que es mejor el punto final, pero en el fondo, bueno, tienes una fiscalía autónoma, pero al final de cuentas tienes un gobierno que determina ir a ampliar la denuncia por Pemex ante la fiscalía por el tema agronitrogenados? Entonces hay un mensaje doble, no hay punto final posible si vas a abrir investigaciones como esta, por fortuna. No, yo estoy seguro que la realidad lo va casi a obligar a que le meta mano a los problemas y meta a la cárcel a los que violaron la ley. A ver, Andrés Manuel, déjame decir algo en defensa de él. No, si no estamos atacando, lo estamos definiendo el momento. No. Pero a ver, en defensa de López, ¿qué dice Labastida en defensa de Andrés Manuel? Quiero ponerlo en contexto.
hereda un Pemex absolutamente tronado y quebrado, con una deuda que creció en más del 70%, con todas las plantas hechas un desastre, con la producción petrolera cayéndose dramáticamente. Es decir, encontró algo, tú dijiste ahorita, ¿lo hicieron intencionalmente o fue producto de ineficiencia? Yo digo, yo creo una consecuencia, una mezcla de todo. Lo hicieron intencionalmente, fue una mezcla de la caída de los precios del petróleo y de la ineficiencia y de la corrupción. Sí deseo que renazca el país en ese sentido. Ahora, siempre tienes que pasar por un costo y una crisis para lograr obtener un beneficio. Y si el costo es un grado de inestabilidad, que es a lo que le teme Andrés Manuel, según ha dicho, un grado de inestabilidad o de situación de enfrentamiento entre poderes por abrir la puerta a maxi procesos, ¿vale la pena hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, habrá que dosificarlo con sensatez, con inteligencia, pero yo creo que sí. Pero la justicia no se dosifica. Si no, no lo vamos... A ver, vamos a continuar viviendo lo mismo. A ver, tuvimos crisis económica en el 76, tuvimos crisis económica en el 78, tuvimos crisis económica en el 84-85. ¿Quieres que le siga? Bueno, no, sigue, sí. Sí. Bueno, entonces tenemos que refincar la política económica, social, la política, la seguridad pública y el cumplimiento de la ley. Necesita el país ser un país de leyes. Y para que sea un país de leyes debe abatirse esto que ha sido la marca del país, la impunidad. La impunidad, no puedes permitir 90 y tantos % de los homicidios quedan sin solucionarse, 98, 97%. No es el país que quiero, Carmen. Secretario de Energía, te digo que heredó un Pemex en una profunda crisis. Nunca había estado Pemex como terminó en el 18. Pemex contrató 130 mil millones de pesos de deuda todos los años. No va a tomar 5 centavos de deuda. Le dio, por el contrario, dinero para realizar inversiones. Le disminuyó la carga fiscal, insuficiente todavía, O sea, el problema es más grave todavía que las soluciones que han tomado. Hay cosas lógicas. A ver. Pongo un ejemplo. Los recortes en salud, en medicinas, etcétera. Obviamente hay que acabar con la corrupción. Sí, pues. Pero no puede ser que la medicina que apliques te mate al enfermo. Pero ahí ya rectificaron, por ejemplo. Ahí estás en la prueba y error. Medio rectificaron en una parte porque ya era demasiado fuerte. Claro. Bueno, entonces sector salud hay que... Les devolvieron 800 millones, pero les dejaron un recorte de 1.500 millones a los institutos de salud que atienden a la gente más pobre del país, la que no tiene ISSSTE, no tiene seguro social, no tiene posibilidad de atenderse en lo personal. Digo, le estás quitando a los fregados de los fregados un servicio indispensable, pero las finanzas no dan. Si tiene que haber una reingeniería de las finanzas a fuerzas. Estuvo mal que quitara tantos subsecretarios. Yo fui secretario de Gobernación, había 5 subsecretarios, luego pasó a 12. Luego a cada subsecretario le crearon un coordinador general y a cada director general le crearon un director adjunto. No puede ser, Carmen, no puede ser. Sí, ¿se pasaron también ahí? Se pasaron, por favor. Bueno, por eso está recortando esas estructuras. Y tiene razón. No sé si soy... En esa parte tiene razón, en donde dices cuidado es en el recorte a los servicios a la población. Así es. Te agradezco mucho la sinceridad y la transparencia con la que has dicho las cosas, porque hace ratito cuando hablaste del PRI, dijiste pues ha sido un instrumento para privilegios y canonjías. ¿Qué te parece el hecho, primero, el hecho que toma, la decisión que toma Andrés Manuel de
cortarse la mano, con la cual podría seguir condonando impuestos a los grandes contribuyentes. Esto que ocurrió la semana pasada. Lo que estoy tratando de decir es que parte de esas exenciones no las dio el presidente, las del sistema fiscal. Eso es lo que trato de decir. No es el presidente, que el código le da al presidente la facultad. La ley le permite al SAT a dar beneficios fiscales a las empresas. Uh-huh. Y eso hay que cambiar la ley, pues. ¿Tú crees que el jefe del SAT de los gobiernos de Peña y de Calderón, que es la cifra de la que se habló la semana pasada a través de la nueva jefa del SAT, que habló de estos 400,000 millones de pesos, ¿tú crees que así nomás el jefe del SAT va a condonar esas cantidades sin la anuencia del presidente de la República? Es decir, sin lugar a dudas hay que meterle mano. También hay que meterle mano al problema de elevación fiscal generalizada. Hay que metérselo mano. Uh-huh. Es decir, buena parte de los problemas del país son por las deficiencias de la propia Secretaría de Hacienda. No ha tenido capacidad para financiar las nuevas responsabilidades que el gobierno federal ha adoptado. Resuelve en primera etapa recortando gasto, en segunda etapa quitando los beneficios y privilegios fiscales, y en tercera etapa yo creo que sí es necesario revisando el sistema fiscal mexicano. ¿Qué puede pasar? Supongamos, déjame cerrar con este ejercicio imaginativo al que te invito. ¿Qué puede pasar en México si se jala la hebra del caso agronitrogenados, el caso de la estafa maestra? ¿Qué lista hacemos, Francisco, de lo que ya la prensa en los últimos años ha investigado y está ahí a la luz de todos en algo que no ha tenido repercusiones judiciales? ¿Qué pasaría si, como dijo ayer el gobernador Corral, traen aquí a César Duarte y se destapa judicialmente la operación Zafiro, financiamiento a campañas políticas vía dinero federal, vía dinero de los estados, en fin, los gobernadores, los exgobernadores? Si eso ocurre y hay un maxi proceso donde va a ser difícil que alguien apague la luz en el ámbito político, ¿qué tipo de fenómenos podría haber? Los avances de los países, las luchas de los países se dan permanentemente por gentes que desean y reman para que vaya para adelante y gente que desea y reman que el país vaya para atrás. Bueno, yo estoy del lado de los que reman que el país vaya para adelante y que estoy consciente que eso implica costos, uh-huh, que hay que administrarlos, etcétera, pero va a implicar costos, Carmen. Uh-huh. Indubitablemente, necesariamente, no podemos llegar a un estadio mejor sin pagar costos sobre ello. Y no hay que tener miedo frente a ello. No hay que suicidarnos por miedo a la muerte. No hay que suicidarnos por miedo a la muerte. Pues me quedo con esta frase, Francisco, invitándote a seguir platicando en este momento. Gracias, un Carmen. Hombre como Francisco Labastida Ochoa, ¿de qué manera puede ayudar en esta 4T que le llama el presidente? En lo que me pregunten, estoy dispuesto a servir. No quiero que le vaya mal a este gobierno ni mal al país.